Trabajé duro para pagar la boda de mi sobrina, pero luego ellas se burlaron de mi profesión y mi hermana vino a mí prácticamente de rodillas rogándome que ayudara a pagar la boda de su hija. Y bueno, soy la única en la familia que tiene una posición económica un poco más estable, así que pensé, ¿por qué no? No me dolía demasiado el bolsillo y era un gesto bonito para mi sobrina. Pero lo que no sabía era que esa decisión iba a terminar sacando a la luz cosas que jamás imaginé sobre mi propia familia. Para entenderlo todo, tengo que retroceder un poco. Mi esposo falleció hace unos años, y todavía me cuesta hablar de eso sin que se me haga un nudo en la garganta. Lo conocí cuando tenía 20 años, en una de esas páginas de citas online que todavía eran medio raras por aquel entonces. Vi su foto. Tenía una sonrisa preciosa. Pero cuando leí que vivía a 1,700 millas de distancia, pensé, ¿para qué ilusionarme? Aún así, algo en mí quiso arriesgar. Unos días después le mandé un mensaje, sin expectativas, y para mi sorpresa, me respondió. Desde ahí no dejamos de hablar. Primero mensajes, luego llamadas, y en cuestión de semanas ya nos veíamos 3 veces al día por Skype. Era como si lo conociera de toda la vida. Él vivía en Texas y yo en California. A los pocos meses, tomé un avión para conocerlo en persona, y fue mágico. Después él vino a conocer a mi familia, y cuando volé de nuevo para visitarlo, ya no regresé. Me quedé a vivir con él y con sus padres. Un año después, nos casamos. Nunca tuvimos hijos, en parte porque él era complicado. Tenía una personalidad intensa, a veces volátil, y era muy celoso. Pero aún con todo eso, lo amaba. Después de la boda, empezó a buscar algo que le apasionara, algo que lo mantuviera ocupado y feliz. Siempre le habían encantado los coches, así que decidió meterse de lleno en el mundo de la modificación automotriz. Compró un coche viejo y empezó a aprender a modificarlo en el pequeño garaje de casa. Al principio era solo un hobby, pero poco a poco la gente del vecindario empezó a pedirle ayuda. Hacía trabajos pequeños, luego más grandes, y con el tiempo ganó una reputación por su talento y su dedicación. Tenía amigos mecánicos, contactos que le conseguían piezas a precios ridículos y una habilidad para dejar los autos impecables. Se metió a grupos de Facebook de entusiastas del motor, asistía a reuniones, conocía gente, y sin darnos cuenta el pasatiempo se convirtió en una fuente estable de ingresos. Llegó a ganar más de 50,000 al año solo con eso. Rentó un garaje fuera de la ciudad para tener más espacio y se especializó en coches deportivos de lujo. Yo trataba de apoyarlo en todo lo que podía. Cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa en orden, le llevaba snacks cuando trabajaba hasta tarde, lo animaba a descansar, a salir a caminar. Sabía que el taller lo agotaba, pero también que le daba propósito. Y honestamente, a mí me encantaba verlo tan apasionado. Fueron 9 años maravillosos juntos, hasta que un día todo terminó de la forma más cruel e inesperada. Esa noche estábamos en casa. Me dijo que fuera a dormir un rato. Recuerdo que le sonreí antes de irme a la habitación. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché un golpe fuerte. Corrí al estudio y lo vi desplomado frente al escritorio. Intenté reanimarlo. Llamé a emergencias. Los paramédicos trabajaron en él casi 1 hora, pero no hubo nada que hacer. Un ataque al corazón. Así, de repente. Cuando me dijeron que se había ido, sentí como si el mundo entero se apagara. Actualización 1. Joyas del karma. Después de su muerte, caí en un agujero oscuro. No hay otra forma de describirlo. Todo se sentía vacío, como si me hubieran arrancado la mitad del alma y me obligaran a seguir respirando sin ella. Al principio solo existía. Me levantaba, me duchaba, y luego pasaba horas mirando al techo sin saber qué hacer con mi vida. Pero poco a poco, el silencio se volvió insoportable.
Entonces decidí ocupar mi mente, meterme en el trabajo, seguir el camino que él había empezado. Al principio me dio terror. Me preguntaba una y otra vez si estaba haciendo lo correcto, si no iba a arruinar su legado, su sueño. Pero luego pensaba, ¿qué otra opción tengo? Así que me arremangué, respiré hondo y comencé a contactar a los clientes y amigos que él tenía. Me metí a foros, vi videos, tomé talleres, absorbí todo lo que podía. Y sin darme cuenta, empecé a disfrutarlo. Al principio hacía trabajos pequeños, pero fui ganando confianza. Mantuve la esencia de su taller, sin tratar de cambiar lo que ya funcionaba. Con el tiempo hice algunas mejoras. Invertí en mejores herramientas, aprendí a ofrecer más servicios. Hoy en día no me puedo quejar. No es un negocio enorme, pero es estable, rentable y sobre todo mío. Aprendí a amar ese oficio. Es difícil, sí. A veces termino llena de grasa, sudada, con las manos partidas. Pero hay algo muy hermoso en ver un coche transformarse bajo tus manos. Cada auto tiene su carácter, su historia, y poder agregarle tu toque sin perder su esencia es casi poético. Además, he conocido a gente increíble, amigos que se sienten como familia. Pero claro, no todos lo ven así. Mi hermana Rachel, por ejemplo, nunca entendió lo que hago. Siempre se burla. Dice que no ve el sentido en gastar dinero para modificar un coche, que los autos son solo para ir del punto A al punto B. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cambiar algo que ya viene bien de fábrica? Me decía con ese tono condescendiente tan suyo. Y cada vez que lo decía, yo solo respiraba profundo. Porque al final, no tenía caso discutir con alguien que nunca ha tenido que ganarse las cosas con sus propias manos. De niñas, tampoco fue fácil. Nuestros padres no nos trataban igual. A mí siempre me exigían ser la responsable, la trabajadora, la que hacía lo correcto. A ella, en cambio, le perdonaban todo. Si sacaba malas notas, le pagaban tutores. Si yo tenía problemas con alguna materia, me decían que me las arreglara sola. Y así fue siempre. Lo más doloroso vino a los 18 años, cuando Rachel tuvo una aventura con mi entonces novio. Sí, mi hermana. Y lo peor es que mis padres apenas la reprendieron. Poco después se casó con él, y aunque fue una boda privada, la herida que me dejó nunca se cerró del todo. En mi familia, cuando alguien nace de una situación así, le dicen bebé upsi, como si fuera una broma. Yo fui un bebé upsi. Y también mi sobrina Olivia, la hija de Rachel. Con todo ese historial, no es de extrañar que yo me haya sentido más cercana a los padres de mi esposo que a los míos. Después de que él falleció, ellos me acogieron como si fuera su hija. Me dijeron, siempre tendrás un lugar aquí. Y lo cumplieron. Hoy los llamo mamá y papá, y los cuidaré mientras viva. El amor y la aceptación que me dieron fueron algo que nunca recibí de mi propia familia. Pasaron los años, y Olivia, mi sobrina, creció. La vi convertirse en una joven maravillosa. Siempre la quise mucho, casi como si fuera mi propia hija. Cuando era pequeña y venía a visitarme, trataba de consentirla con lo poco que tenía, y cuando mi negocio empezó a prosperar, pude ayudarla más. Incluso abrí un fondo para apoyarla con su maestría. Por eso, cuando anunció que se iba a casar con Chris, un chico muy bueno, respetuoso y trabajador, sentí una alegría genuina. Me emocionaba verla iniciar una nueva etapa, y estaba decidida a ayudarla en todo. Pero el destino tenía otros planes. Apenas unos meses después, Chris perdió su empleo y su apartamento. Fue un golpe duro. No encontraba otro trabajo sin tener que mudarse y las cosas empezaron a complicarse. Fue entonces cuando Rachel vino a pedirme ayuda. Me dijo que ni ella ni su esposo tenían trabajo, que vivían con los fondos de investigación del doctorado de ella, que apenas les alcanzaba. Mis padres, por su parte, están enfermos y sin ahorros.
Así que, una vez más, recaía en mí la responsabilidad. Decidí ayudar. No con lujos, claro, pero con lo necesario para que Olivia tuviera una boda linda, algo digno para empezar su vida con Chris. Los padres de él también aportarían. Yo empecé a trabajar el doble, aceptando más proyectos, aunque eso significara terminar agotada, pero lo hacía con gusto, porque lo hacía por ella. Pagamos los primeros depósitos del lugar, el mobiliario, el catering, incluso la barra libre. Todo iba bien, hasta que una cena familiar cambió por completo las cosas. Actualización 2. Unos días antes de la boda tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Estaban todos: Rachel, su esposo, Olivia, Chris, mi tía y mi prima mayor. Era una de esas cenas donde todos fingen que se llevan bien, aunque sabes que apenas están aguantándose por compromiso. Todo iba bien, hasta que mi tía, entre copas y risas, le preguntó a Rachel cómo iban los preparativos de la boda. Rachel sonrió y dijo que todo marchaba según lo planeado. Luego soltó una risa y, como si nada, miró a Olivia y dijo: «Esperemos que la boda no termine pareciéndose a las modificaciones de autos de tu tía». Se rió. Olivia también, como si hubieran compartido un chiste privado a mis espaldas. Me quedé helada. Sentí una mezcla de sorpresa, vergüenza y rabia. No entendía por qué mi sobrina, a quien tanto había ayudado, se prestaba para reírse de mí así. Fue un golpe al pecho. Me levanté sin pensarlo y le grité a Rachel. No pude contenerme. Pero mis padres, como siempre, me pidieron que me calmara, que no hiciera una escena. Rachel, con esa voz fría, me dijo: «Tranquilízate, fue solo una broma. No pensé que fueras a reaccionar así». Y mi papá remató diciendo: «Vamos, hija, no seas tan dura. Tú sabes cómo es tu hermana. Tiene un humor negro». Humor negro, le dicen. Yo lo llamo crueldad. Mi cuñado, mi tía, todos se quedaron callados, incómodos. Mi prima me pidió que tomara agua y respirara, pero ya no podía estar allí. Agarré mis cosas y me fui. Escuché el murmullo detrás de mí, las voces confundidas, pero no quise mirar atrás. Al día siguiente, mientras estaba en el garaje trabajando, aparecieron Rachel, Olivia y Chris. Yo estaba en plena faena, cubierta de grasa, sudando, con las manos llenas de aceite. Rachel me miró, sonrió con desdén y dijo algo así como: «Vaya, así que este es tu gran trabajo. Qué pérdida de tiempo». Olivia soltó una risita. Rachel siguió: «Tus clientes deben ser unos payasos. Qué trabajo tan sucio y tan feo para una mujer». Chris trató de detenerlas, pidió que se disculparan, pero Rachel no se callaba. Me dijo que el trabajo con autos era cosa de hombres, que era asqueroso ver a una mujer con las manos llenas de grasa y que era repugnante que yo quisiera ser una mecánica. Chris le enfrentó. Le dijo que si una mujer lo hace, es trabajo de mujer. Y ella respondió: «No, una mujer nunca podrá hacer un trabajo físico igual que un hombre. Mental, tal vez, pero físico, jamás». Chris se quedó helado. Yo también. Me hervía la sangre, pero no quería darle el gusto de verme perder el control. Así que me limité a quedarme callada. Fingí calma, aunque por dentro me estaba rompiendo. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Fingí que todo estaba bien, que no me había afectado, que seguía comprometida con la boda, pero cada vez que lo recordaba, sentía un mudo en el estómago. Y entonces llegó la cena de ensayo. Todo parecía normal hasta que escuché a Olivia y a una de sus amigas hablando bajito. «Sí, este lugar apesta. ¿Quién ordena un filete en un sitio como este? En realidad deberías culpar a tu tía. Fue ella quien insistió en este lugar, ¿no?». Risas, más risas, y luego una frase que todavía me duele repetir. «Lo único más aterrador que este filete es la idea de ofender a mi tía. Se comporta como una sirvienta». Ahí se me acabó la paciencia. Llevé a Olivia a un lado, lejos de todos, y le dije: «Escuché lo que dijiste. No fue gracioso. Me humillaste frente a todos».
Ella se enfadó y empezó a gritar: «Tengo todo un evento esperándome y tú me haces perder el tiempo con tus dramas. Era una broma, no seas ridícula». Volvió corriendo al salón, llorando. Y cuando entré de nuevo, todos me miraban. Olivia estaba en brazos de su padre, llorando a gritos, y mi cuñado empezó a gritarme que había arruinado la cena, que era una vergüenza, que siempre hacía escándalos. Y ahí Rachel, como si nada, se volvió hacia mí y me dijo: «Por cierto, el dueño del lugar llamó. Dijo que falta el pago final si queremos que abran las puertas mañana. Supuse que ya lo habías hecho». La miré directamente a los ojos y le dije: «La oferta de dinero terminó. No pienso pagar ni un centavo más». Se levantó furiosa, gritando que era una idiota, que estaba rompiendo mi promesa. Yo le recordé todo lo que me había dicho, las burlas, las humillaciones. Ella lo desestimó riéndose, diciendo que eran bromas y que estaba siendo mezquina. Mi mamá, como no, intervino para decirme que debía ser la persona más grande, que estaba siendo egoísta. Y ahí fue cuando exploté. Les dije que estaba harta de que me trataran como si no fuera suficiente, como si mi trabajo no valiera nada solo porque no es lo que ellos esperaban de una mujer. Chris, el pobre, se disculpó por Olivia. Me pidió que reconsiderara, que, aunque no les diera todo, al menos pagara los $3,000 que faltaban. Le dije que no. Rachel rompió en llanto, rogando. Decía que estaba destruyendo la boda de su hija, que sería mi culpa si todo se cancelaba. Pero yo ya estaba decidida. Cuando Olivia escuchó mi negativa, me miró con una frialdad que nunca había visto en ella. Y me dijo: «Siempre dices que tienes buena memoria. Espero que recuerdes este momento». Y yo le respondí: «Y tú recuerda que es una estupidez morder la mano de quien te alimenta». Su padre se levantó furioso. Empezó a insultarme. Rachel se unió. Todos gritaban. Y entre insultos, ella volvió a burlarse de mi carrera. Todos se rieron. Sentí tanta rabia y tristeza al mismo tiempo que apenas podía mantenerme en pie. Cuando al fin pude hablar, solo dije: «Hermana, un recordatorio. No has logrado nada sin que mamá o papá te sostengan la mano. El día que lo hagas, tendrás derecho a criticar mi trabajo». Silencio. Y luego, caos. Mis padres me dijeron que había sido cruel, que estaba fuera de lugar, pero los padres de mi esposo, mi verdadera familia, me defendieron. Dijeron que ya era hora de que alguien pusiera límites. Y ahí supe que no volvería a pagar nada más por esa boda. Actualización 3. Esa noche fue un infierno. Las cosas se salieron de control, los insultos volaron de un lado al otro y terminé yéndome de allí temblando de rabia. No podía creer que mi propia hermana, la misma a la que estaba ayudando, se atreviera a humillarme así frente a todos. Pero lo que vino después fue aún peor. Al día siguiente me enteré de que Chris y Rachel tuvieron una pelea monumental. Al parecer, él estaba harto de la forma en que me habían tratado y, para sorpresa de todos, rompió el compromiso con Olivia. Sí, la boda se canceló. Olivia estaba destrozada, y por más enojo que yo tuviera, no pude evitar sentir pena por ella. Llamé al lugar del evento, les expliqué la situación y, para mi sorpresa, se portaron increíblemente amables. Acordaron hacerme un reembolso parcial, aunque tardaría unos días hábiles. Fue un pequeño alivio dentro del desastre. Pero claro, la paz no duró mucho. Olivia me escribió furiosa, diciendo que por mi culpa había perdido no solo su boda, sino también su educación, ya que yo había decidido no seguir pagando su fondo de estudios. Le respondí con calma, aunque me temblaban las manos. Le dije que no tenía idea de lo que significaba trabajar de verdad, ganarse el pan, sacrificar horas de tu vida para ayudar a alguien que luego se burla de ti. Ella gritó, literalmente gritó, que no le importaba. Así que le dije: «Estas son las consecuencias de tus acciones. No puedes tratarme como si fuera menos que humana y luego esperar que te dé miles de dólares con una sonrisa». Silencio. Luego colgó. Me dolió, mucho. No por el dinero, sino por el cariño que le tenía. La había visto crecer, la había querido como si fuera mía, y ahora me hablaba con ese desprecio aprendido, ese tono que solo podía venir de su madre. Rachel, por supuesto, no tardó en llamarme. Lloraba, suplicaba, decía que no podía hacerles esto, que Olivia no merecía sufrir.
Mis padres también se metieron, diciéndome que era cruel, que cómo podía dejar a mi sobrina sin ayuda. Mi mamá incluso soltó algo que todavía me da asco recordar. Ay, hija, no seas exagerada. Rachel dice que si eres una sirvienta, al menos que seas una con buen corazón. Sirvienta. Esa palabra se me clavó como una espina. ¿Sirvienta? ¿Solo porque trabajo con mis manos? ¿Porque no me da miedo ensuciarme? ¿Porque no paso los días quejándome sin hacer nada? Le grité a mi madre. Le dije que había una gran diferencia entre una broma inocente y una maldad disfrazada de chiste, que una cosa era reírse con cariño y otra humillar, que si no entendían esa diferencia el problema no era mío. Después de eso no supe más de Rachel por un tiempo, pero las cosas entre Olivia y Chris terminaron oficialmente, y la noticia corrió rápido. Mis suegros, los padres de mi esposo, me apoyaron completamente. Mis amigos, en cambio, estaban divididos. Algunos decían que debía haber cumplido mi promesa sin importar lo que pasó, que debía ser la adulta. Otros decían que hice lo correcto, que no tenía por qué seguir dando cuando me trataban como basura. Y la verdad, no sabía qué pensar. Parte de mí se sentía culpable, parte de mí se sentía liberada. Es un sentimiento extraño. Saber que hiciste lo correcto, pero igual sentirte mal por hacerlo. Pasaron unos días en silencio hasta que Olivia volvió a llamarme. Estaba furiosa, casi histérica, diciendo que había destruido su futuro, que no podía creer que la estuviera dejando sin educación. Le expliqué todo de nuevo, pero no escuchaba, solo gritaba como si el mundo entero se le viniera encima. Al final, cuando se quedó sin palabras, le dije: «Tienes 2 años libres ahora. Úsalos para pensar en cómo tratar a las personas, porque burlarte de alguien que te apoya no es una buena estrategia de vida». Colgó sin responder. Y aunque no lo dije en voz alta, me sentí vacía. No enojada, solo vacía. Porque sabía que detrás de todo su enojo había algo más. Una chica criada en un ambiente donde nunca se le enseñó el respeto ni la empatía. Rachel no podía ser una buena madre, y Olivia creyó que la burla era sinónimo de cariño. Rachel nunca me pidió disculpas. Su versión de disculpa fue un «lo siento, pero tú también exageras», típico de ella. En medio de todo esto, empecé a pensar mucho en mi esposo, en cómo me apoyaba, en cómo me hacía sentir valiosa, en cómo, a pesar de sus defectos, nunca me hizo sentir menos. Extraño nuestras noches de conversación, las cenas improvisadas, las risas tontas. Han pasado más de 10 años, pero todavía hay días en los que el dolor regresa como una ola fría que me deja sin aire. No sé si alguna vez se supera por completo la pérdida de alguien así. Solo aprendes a vivir con el hueco que deja. Actualización 4. Pasaron algunas semanas sin saber nada de ellas, hasta que un día Rachel me llamó. Su tono era extraño, una mezcla de incomodidad y falsa calma. Me dijo que Olivia quería venir a visitarme por unas semanas, que quería reconstruir nuestra relación. Y la verdad me sorprendió. A pesar de todo lo que había pasado, me pareció un buen paso, así que le dije que sí, que claro, podía venir. Pero entonces, Rachel soltó la bomba. Quiere traer a su novio. ¿Su novio?, pregunté. Sí, respondió. Tiene 44 años. Me quedé muda. Olivia apenas tenía poco más de 20. Creí que era una broma, pero no, no lo era. Al principio me negué rotundamente. Le dije que no estaba cómoda con la idea, que no me parecía apropiado. Pero después de una semana de mensajes, llamadas y de escuchar la voz quebrada de Olivia diciendo que necesitaba verme, cedí, con una condición. Le advertí que si ese hombre venía a mi casa, yo le haría preguntas. Preguntas que quizá no le gustarían. Y cuando me preguntó qué tipo de preguntas, fui directa. Quería saber cómo se conocieron, quién dio el primer paso, si estaba divorciado, si tenía hijos, qué buscaba realmente con ella y si habían hablado de temas serios como el matrimonio o un posible embarazo. Sé que no soy su madre, pero alguien tenía que hacer esas preguntas, porque si algo he aprendido en la vida, es que el silencio puede ser más peligroso que el conflicto. Cuando Olivia llegó con él, traté de mantener la calma. Lo recibí con educación, le ofrecí cena, sonreí, pero por dentro estaba alerta. Esperé hasta que terminamos de comer, y ya más entrada la noche, lo invité a tomar una copa conmigo en el porche. Quería que habláramos a solas, de frente, sin máscaras. Apenas llegué a la segunda pregunta, el hombre se puso a la defensiva. Me dijo que no era asunto mío, que estaba invadiendo su privacidad.
Yo respiré hondo, pero no me callé. Le dije con toda la serenidad que pude reunir: si vas a quedarte en mi casa, y además estás saliendo con mi sobrina, tengo todo el derecho a saber quién eres. No estoy fuera del lugar aquí. Él dijo que lo hacía sentir incómodo, y yo respondí: pues yo también estoy incómoda teniendo bajo mi techo a un hombre que parece estar aprovechándose de una chica tan joven. Se levantó, me lanzó una mirada furiosa y se fue. Así, sin más. Obviamente el drama no tardó. Olivia estaba furiosa, también Rachel. Me llamaron una y otra vez gritando que había arruinado la visita, que era una entrometida, que si Olivia era feliz, debía dejarla en paz. Pero yo no me arrepentía. No iba a disculparme por querer protegerla. Y al final resultó que tuve razón. A los pocos días Olivia me llamó. Su voz sonaba triste, cansada. Me dijo que había terminado con él, que el hombre le había confesado que estaba casado, que tenía 3 hijos, todos de su edad o mayores, y que le había prometido divorciarse por ella. Se sintió traicionada, usada. Me dolió escucharla así, pero también sentí alivio. Le pregunté si entendía ahora por qué me había metido. Y me dijo que sí, que lo comprendía, que sabía que mis preguntas venían del cariño. Fue una conversación breve, pero honesta, y eso ya era un comienzo. Le pregunté entonces por qué estaba tan enojada conmigo y con su familia. Me respondió que siempre se sintió atrapada, que su mamá le llenó la cabeza de mentiras sobre mí, que Rachel le había contado una historia absurda de que cuando ella nació, yo había perdido un bebé llamado Olivia y que por eso guardaba resentimiento hacia ella. Que según su mamá, aunque la trataba con cariño, en el fondo la culpaba. Cuando me dijo eso, se me heló la sangre. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en el estómago que me hizo casi llorar. ¿Cómo podía Rachel inventar algo tan cruel? ¿Cómo podía manipular hacia su propia hija? Nos abrazamos y lloramos las dos. Ella me pidió perdón, yo también. Le dije que no tenía nada que perdonarle, que todo lo que quería era que supiera la verdad. Me prometió que quería empezar de nuevo, que necesitaba sanar y que quería conocerme de verdad, no a través del filtro de su madre. Le ofrecí mi casa, mi apoyo, mi oído. Le dije que si alguna vez se sentía sola o confundida podía venir a verme. Incluso le propuse que pasara tiempo en mi taller, que aprendiera sobre los coches si le interesaba. Y para mi sorpresa, se le iluminaron los ojos. ¿De verdad?, me dijo. Siempre me dio curiosidad lo que hacías. Le expliqué cómo funcionaba el taller, lo que hacía, cómo restauraba y modificaba autos sin perder su esencia. Le encantó. Dijo que quería probar. Y un par de días después, en una reunión familiar, Olivia anunció que había decidido trabajar conmigo. El silencio que siguió fue épico. Rachel se quedó con la boca abierta. Luego soltó una carcajada y dijo: ¿En serio? ¿Quieres dedicarte a hacer que los autos se vean estúpidos y suenen como pedos? Y todos se rieron. Pero Olivia no. Olivia la miró y, con una firmeza que jamás le había escuchado, dijo: ustedes son unos idiotas. No entienden que las personas tienen gustos diferentes. No lo voy a negar. Sentí orgullo. Por primera vez en su vida, Olivia no repitió las palabras de su madre. Dijo las propias. Actualización 5. Después de aquella reunión, el ambiente familiar quedó enrarecido. Rachel no lo soportó. Al día siguiente apareció en mi garaje, furiosa, con esa mirada suya que ya conozco bien, la de alguien que no viene a hablar, sino a descargar veneno. Se quedó de pie observando cómo Olivia estaba aprendiendo, ayudándome a desmontar un motor, y en lugar de alegrarse de ver a su hija haciendo algo productivo, soltó su típica ironía. ¿Sabes? Honda contrató ingenieros brillantes y les pagó millones para diseñar ese NSX, y tú, una vaga con suerte, vas y lo arruinas felizmente, dijo, burlándose mientras miraba el coche. Olivia ni siquiera levantó la vista. Solo respondió, con calma, pero con filo. Sí, contrataron ingenieros brillantes, y también un montón de gente que les decía lo que podían o no hacer. ¿Y sabes qué? Las mejores cosas salen cuando dejas de escuchar a los que solo critican. Rachel se quedó callada. No esperaba que su hija le contestara así. Pero en lugar de reflexionar, se encerró más en su rabia. Desde ese día, la situación en su casa se volvió insoportable.
Los padres de Olivia e incluso mis propios padres empezaron a presionarla para que dejara esas tonterías de autos y siguiera el camino correcto, el que ellos habían elegido por ella. Yo sabía exactamente cómo se sentía. Lo había vivido toda mi vida. Le dijeron que si no hacía lo que querían, le retirarían el apoyo económico y tendría que arreglársela sola. Y eso fue suficiente para que todo se rompiera. Una noche Olivia apareció en mi puerta llorando, con una maleta en la mano. Me abrazó tan fuerte que me dejó sin aire. Me dijo que había tenido una pelea terrible con su madre, que no podía soportarlo más, que necesitaba un respiro. La abracé y le dije que podía quedarse conmigo, claro que sí. Pero le aclaré que debía hablar con sus padres, que no quería hacer nada a escondidas. Así que llamé a Rachel. Y como era de esperarse, la conversación fue un desastre. Está bien, le dije. Olivia se quedará aquí unos días, solo mientras se calma todo. Y ella casi gritando me respondió, no necesito tu ayuda, no te metas en mis asuntos. Rachel, le dije con la voz firme, no está bien, tú no estás bien, y lo sabes. ¿Tú diciéndome a mí cómo criar a mi hija? Hazme el favor. Y colgó. Olivia terminó quedándose conmigo ese fin de semana. Fueron días preciosos, simples pero llenos de calma. Cocinamos, vimos películas, charlamos hasta tarde. Me dijo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin sentirse juzgada. Y luego me pidió algo que me rompió y me alegró al mismo tiempo. Ia, ¿puedo vivir contigo permanentemente? No lo dudé. Le dije que sí, que mientras ella quisiera, ese sería su hogar. Le prometí que lo apoyaría en todo lo que quisiera hacer, que le ayudaría a levantarse y construir su propio camino. Cuando Rachel lo supo, se enfureció. Dijo que estaba destruyendo a su familia, que solo le estaba dando a Olivia lo que quería y que eso la prepararía para un futuro de fracaso. Me acusó de separarla de su hija, de serla mala. Intentó convencerla, manipularla, hacerla sentir culpable, pero Olivia ya no era la misma. Le dijo que no quería seguir viviendo en un ambiente donde la humillaran o la controlaran, y se fue. Mis padres también se pusieron del lado de Rachel, claro, pero ya no sentí culpa. Esta vez no, porque por primera vez entendí que no le estaba quitando nada a nadie. Le estaba devolviendo a una joven su libertad. Los días siguientes fueron caóticos y hermosos a la vez. Olivia y yo fuimos de compras, redecoramos su habitación, compramos un matraz nuevo, una alfombra, un escritorio, una silla, todo para que tuviera su espacio. Quería que sintiera que este lugar era suyo, no una visita temporal. Mis dos mejores amigas, que también trabajan en el taller, llegaron cargadas de bolsas, ropa, zapatos, productos de cuidado personal, perfumes, cosas para el cabello. Una de ellas es estilista, y le dijo a Olivia que si quería cambiar su look, solo tenía que pedírselo. Verlas reír juntas fue sanador. Esa noche, mientras la escuchaba reír desde su habitación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, de verdad. Todo este desastre, las peleas, las lágrimas, los insultos, había terminado abriendo una puerta que llevaba años cerrada. Olivia necesitaba una familia que la escuchara, y yo necesitaba a alguien a quien cuidar de nuevo. Y en ese cruce de heridas nos encontramos. Sé que no todo está resuelto. Rachel sigue enfadada, mis padres siguen hablando mal de mí, y seguramente habrá más drama en el futuro. Pero por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo lo correcto. No por obligación, no por culpa, sino porque es lo que mi corazón me pide. Y al final del día, creo que eso es lo que más importa.